Ahí está don Gastón Carranza, el licenciado Gastón Carranza, con su micro de ambiente sustentable, ¿no? Más que medio ambiente. ¿Cómo está, Gastón? Buen día. Buen día, Juan, buen día a toda la audiencia. Estamos muy bien, disfrutando de un día hermoso que se nos está presentando acá en la ciudad de Concepción del Uruguay, de la cual sería buenísimo que podamos transmitir en este micro algunas cuestiones sobre cómo poder sobrellevar algún tipo de problemitas que se nos pueden estar presentando por el asunto de las crecidas y las tormentas. Claro, sí, en verdad estamos pasando por un momento climáticamente muy delicado, adverso, si se quiere, porque se suma al mal tiempo una extraordinaria crecida del río Uruguay que esta mañana estaba marcando 7 metros 74 centímetros con aguas en creciente, aunque el comportamiento del río más arriba indica alguna posibilidad de que aminore de alguna manera los efectos de esta crecida. No obstante lo cual, en un ambiente cálido y húmedo como este, proliferan diversas especies que debemos combatir, pero con el debido cuidado a que no nos involucre a nosotros ese mal tratamiento. Exactamente, sí, sobre eso íbamos a intentar transmitir algunas cuestiones que puedan hacer a un cuidado integral de la persona para poder combatir plagas, ¿no? Podemos nombrar algunas de ellas que tanto nos molestan a la noche, como los mosquitos, o durante el día, la mosca, y también los roedores. Estos dos tipos de problemas que se nos presentan son interesantes de poder hacerlo, pero con los debidos cuidados. Los cuidados no solamente personales al efectuar algún tipo de tarea, sino también el debido tipo de productos que hay que utilizar o los distintos tipos de mecanismos para controlarlos. Sí, y además aquellos que tengan la posibilidad de alguna maceta, por ejemplo, aquel que vive en un departamento, alguna planta, digamos algún vegetal que sea que sea expulsor de esas pequeñas moscas o mosquitos, por ejemplo, o si se tiene un jardín mucho mejor, ¿no? Sí, seguramente estábamos pensando en aquellos repelentes naturales. Es toda una nueva gama que varios profesionales ya lo están abordando de distintos lugares. Tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, ahí hay algunas cátedras que lo están abordando, muy lindo, de muy buena manera. Y sí, es cierto, está muy bien, está muy bueno que empecemos a utilizar algunos recursos, por supuesto naturales, para de alguna manera no permitir la proliferación en los ambientes domésticos de cierto tipo de plagas. Y mucho más en aquellos lugares donde se practica algún tipo de actividad productiva, que puede ser la gastronómica, donde estos tipos de insectos se pueden instalar y formar grandes colonias y perjudicar mucho la calidad de ese lugar del ambiente y de los productos finalmente. Para comenzar con el tema insectos voladores, estaría muy bueno el hacer cierto tipo de recomendaciones. Yo, por lo menos en mi propio lugar donde vivo, intento no permitir el ingreso de ningún tipo, ya sea por las aberturas, ¿no? Y después intentar controlarlo con la famosa matamosca, antes que utilizar algún tipo de aerosol que, si bien pueden ser muy efectivos, generan riesgo para la salud. Esos mismos productos que son veneno, quedan suspendidos en el ambiente y uno después lo respira, así que la
pauta de precaución sería no exponernos si los estamos utilizando para controlar las plagas. Estos aerosoles quedan suspendidos en el ambiente, es esa su función, así están desarrollados para que por medio de los solventes queden en tipo de vapores, son pequeñas partículas, son casi una nube gaseosa, que si nosotros permanecemos en ese ambiente lo respiramos y por supuesto son venenos, tienen la capacidad de ser biocidas y pueden ir generando cierto tipo de daño como impacto, y bueno, nuestro organismo tiene una capacidad de soportar ese tipo de sustancias más. Nuestro organismo tiene la capacidad de eliminarlos, pero si uno no lo utiliza de una manera adecuada, si uno lo utiliza frecuentemente, si uno lo utiliza sobre superficies que luego va a estar en contacto con ellas, esa capacidad de eliminar esta sustancia, esa capacidad que tiene el organismo de recomponerse, de defenderse, de proteger nuestro propio organismo, va siendo superado, y esos límites, cuando van siendo superados, pueden ir generando algún tipo de problema, como los que ya sabemos, y bueno, no vamos a estar tratando de nombrarlos para no generar demasiada preocupación. Eso por un lado. Entonces tenemos todos estos insectos voladores que tanto molestan, a la noche el mosquito y durante el día la mosca, que perfectamente podemos empezar a trabajarlos con no solamente algunas plantas aromáticas que lo repelen, que tenemos ahí, como decía hoy, una cátedra que está llevando adelante todo ese tipo de investigación y puesta en marcha de este tipo de actividad en la Facultad de Ciencias de la Salud, que se puede perfectamente consultar, para controlar de una manera más amigable este tipo de problema. También, bueno, están todo lo que son los medios físicos para evitar el ingreso hacia los ambientes donde vivimos. No nos olvidemos de los mosquiteros, no nos olvidemos de las cortinas, la función de la cortina para que no ingresen este tipo de insectos. Y después, bueno, dentro de nuestro hogar tenemos esos medios mecánicos, que son las famosas paletas, donde podemos practicar un poco la puntería y no utilizar. Perdón, estaba fuera de micrófono. Decía que vienen ahora unas paletas eléctricas manejadas por pilas que electrocutan al insecto sin perjuicio para el que las maneja. Sí, está muy bien. Son otros métodos tecnológicos, son métodos físicos en este caso, que prácticamente la misma función que la antigua paleta, nada más que bueno, ahora le transmite una descarga al insecto para eliminarlo. Todas estas medidas físicas son elementales, son mucho más amigables que, como hoy decíamos, los productos químicos que quedan suspendidos en el ambiente donde después nosotros habitamos, y que no nos olvidemos son venenos, son biocidas, y la acumulación en el organismo, reiteramos, puede llegar a ser bastante complicados para... Orlando, ¿cómo no? Sí, por supuesto. Orlando decía que es especialista en el tema, apunta que nunca se habla de el tul, el famoso tul, que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud como barrera antimosquito. El tema es que de esa manera no se elimina el mosquito, sino que solo se limita su accionar. Cuando salís del tul para hacer alguna actividad, sos víctima del mosquito.
Sí, sí, el mosquito que vive dentro de los ambientes humanos es un mosquito que ya sabemos está siendo bastante objeto de estudio porque, bueno, nos está pudiendo transmitir algunas enfermedades que ya en alguna época causaron mucho problema en nuestras comunidades. Sí, sí. Y actualmente vuelve con bastante fuerza por el clima, por la humedad, por la temperatura, y la enfermedad está presente, está dando vueltas, si bien no está instalada en nuestra comunidad acá de una manera demasiado desarrollada. Con los medios de transportes y por otros medios permanentemente se están trasladando y pueden estar o pudiendo ocasionar. Perfecto apunte acá de nuestro oyente, don Orlando, un amigo que es un especialista y sabe muy bien de lo que está hablando. Él no está recomendando las prácticas que él puede llegar a ofrecer, sino que está recomendando otra práctica muy amigable que todos lo pueden llegar a implementar. Eso es un apunte muy valedero, plausible de nuestro amigo acá. Por un lado eso. Por el otro lado, podríamos comentar el problema que nos traen aparejado los roedores. Los roedores que en el último caso sí hemos tenido algunos graves accidentes, ¿no? En la salud de varios de nuestros conciudadanos, vamos a decir, en este año y en años anteriores. Esta enfermedad que pueda producirse por los roedores se puede estar viendo incrementada porque, bueno, las tormentas y la crecida están sacando de sus cuevas, están haciendo que se movilicen este tipo de plaga, este tipo de alimaña. Y también la escasa biodiversidad que podemos haber como impacto por el desarrollo humano o por el mal desarrollo humano o el desarrollo no sustentable, también son productos de una proliferación masiva, ¿no? Por eso cuando uno se encuentra con algún tipo de víbora, tiene que asesorarse bien de qué tipo de especie se trata y de última tratar de consultar con algunos especialistas. Lástima que, bueno, no tenemos tantos especialistas en ese rubro que sean públicos y a los cuales se pueda recurrir fácilmente como para hacer una determinación valedera en el momento hasta de cómo manejarla. Por un lado eso, y por el otro lado que la calidad o la capacidad que tenemos como sociedad está siendo realmente mala en el manejo de los residuos. En esto estamos involucrados todos, no hemos podido resolver este asunto desde prácticamente la esquina de nuestra casa. Poco estamos colaborando, si bien algunos podemos tener un poco más de intención que otros. Yo te voy a contar una anécdota. Aquí, a raíz de un problema acaecido por una enredera añosa en el patio, se hizo una gran poda necesaria porque, bueno, además las grandes superficies verdes ocultan mucho mosquito y otras cuestiones, ¿no? Bueno, se hizo una gran poda muy voluminosa. Sí. Llamé por teléfono a la municipalidad, me dijo, bueno, tal día, tal hora, a las 6 de la mañana, saque todo a la puerta, dígame la dirección, tomamos la dirección y a las 7 de la mañana estaba la gente acá juntando las cosas. Es decir, tenemos que comenzar a tener la práctica de recurrir al organismo oficial oportunamente, porque si vos vas a sacar un colchón, no lo sacás por urgencia, como había en la esquina ahí, rollos de colchones hace un par de días, hasta que llega el camión a juntarlos. No, vos llamás por teléfono, sabes cuándo y a qué hora pasa el camión, lo sacás, viene el camión y se lo lleva. Entonces,
No Te es entiendo, necesario. Juan, está muy bueno tu comentario, porque la gestión la realizamos todo porque somos parte de una cadena. No podemos descansar la responsabilidad como que sean además adivinos de quién saca qué, en qué momento y dónde. Está muy bueno lo que transmitís porque es verdad, existen canales constituidos para los cuales uno puede recurrir y programar ese tipo de actividad, vamos a decir, que es la recolección de un residuo que puede ser gestionado correctamente y en el cual tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros descansamos de esta responsabilidad, nos desligamos de esta responsabilidad. Y si bien existen derechos, también tenemos obligaciones. Los derechos están para protegernos, pero las obligaciones para cumplirlas. Y en este caso, bien como vos apuntás, deberíamos tomar conciencia, tomar nuestra parte de colaboración para vivir un poco más ordenado y que no se generen estos suerte de microbasurales. Tampoco es necesario el tener como punto de volcado de cualquier tipo de residuo, cualquier tipo de horario y contribuir a la proliferación de los microbasurales, que son un problema grave porque se junta agua, proliferan las plagas, queda muy feo a la vista, se generan olores y bueno, y con todo el deterioro que eso produce, el detrimento y el mal aspecto y desnuda de una manera nuestra incapacidad como comunidad, como sociedad, de contribuir para vivir en un lugar un poco más ordenado y limpio. Por último, Gastón, estamos en una etapa de inundación, la gente recurre muchas veces, incluso casi todas las campañas, como hay cierta asistencia todavía suficiente para atender la problemática social que significa una inundación, las campañas están enmarcadas en solicitar alimentos no perecederos y elementos de limpieza. Y se recurre muchas veces en esos elementos de limpieza a cosas que, provocada la limpieza, si no tomamos determinada precaución, puede llegar a afectarnos. Por ejemplo, el exceso de lavandina en una vivienda cerrada. Se sabe que la lavandina favorece el secado de las paredes, etcétera, etcétera. Pero si entramos muy rápidamente a ambientes donde todavía el principio activo de la lavandina está precisamente activo, es muy probable que tengamos alguna afección respiratoria. Sí, Juan, justamente la lavandina, el principio activo, que es el cloro, ¿no? Uno de los elementos que no se encuentra en estado natural, es un producto prácticamente sintético y es muy nocivo. Yo le tengo muchísimo, ya no es respeto, le tengo miedo porque para mí, por lo que he podido estar observando, es productor de uno de los grandes problemas de salud que sufre nuestra comunidad. Y está muy bien tu aseveración, hay que tener muchísimo cuidado cuando se utiliza la lavandina, hay que extremar los cuidados. Fíjate lo que digo, no es una cuestión liviana, es una cuestión peligrosa, es una de las cuestiones más peligrosas que yo puedo ver como riesgo ambiental doméstico, la lavandina. Sí, la lavandina, los vapores de la lavandina, que cuando uno la formula, o sea, la diluye y la aplica de manera excesiva o a veces hasta en la concentración recomendada, desprende vapores y generalmente más que un par de guantes para no dañarse la piel porque queda fea, más que eso no se está practicando. Y el problema de respirar este tipo de producto, encima es uno de los productos más nocivos que existe porque son recalcitrantes y eso quiere decir que son acumulables.
se van acumulando en el organismo. El organismo no tiene esa capacidad de eliminarlos, por eso se le dice recalcitrante, acumulables, y bueno, y lamentablemente, hay que nombrarlos, son cancerígenos. Entonces, bueno, extremar el cuidado con la lavandina es un producto realmente nocivo y que lo mejor que podemos hacer es quitarle la nariz, no permitirles el ingreso, o sea, erradicar la exposición. Si bien lo vamos a utilizar, utilizarlo en el menor corto tiempo posible, estar el menor tiempo posible en contacto con esos vapores. O sea, cuando nosotros sentimos el olor a la lavandina, quiere decir que lo estamos respirando. Por eso digo quitarle la nariz, como recomendación, como un tipo de medida para erradicar el riesgo. Bueno, con esto más o menos, porque veníamos hablando de las plagas, veníamos hablando de los roedores, es un muy buen método para controlar ese tipo de enfermedades que nos pueden transmitir los roedores, la lavandina. Pero no nos olvidemos, puede ser peor el remedio que la enfermedad, así que lo utilizamos de una manera consciente. Consciente, y además le damos un tiempo para que la evaporación sea suficiente antes de entrar en un lugar cerrado a respirar eso que con lo que hemos desinfectado teóricamente. Claro, Juan, muy bien. Esos son los tips de hoy y bueno, intentando transmitir algunas medidas sanitarias para un normal desarrollo y un efectivo tratamiento y poder seguir disfrutando de estos días de verano como corresponden, sin asumir demasiados riesgos y bueno, cuidándonos. El licenciado Gastón Carranza ha pasado por Concepción Siglo XXI. No me moleste, mosquito.